Muy buenos días. Uno de los misterios que existieron siempre en el ajedrez es quién es el mejor jugador del mundo o quién es el campeón mundial. En viejos tiempos había un jugador que se lo conocía como el mejor del mundo, por ejemplo a Lucena, que nació en 1465, a Rey López, que nació en 1530, François Felidor 1726, Paul Morphy 1837, pero no eran los campeones mundiales. Recién a partir de Wilhelm Steinitz, en el año 1826 venció a Johannes Zukertort, eran los dos mejores del mundo, ganó el match Wilhelm Steinitz y oficialmente, o en el consenso popular, se lo consideró el campeón mundial a partir de ese momento. Después, Emanuel Lasker venció en un match a Steinitz, Capablanca venció en otro match a Lasker, Alekhine venció en otro match a Capablanca, y así se fue creando la tradición del campeón mundial, que en principio era no oficial, pero en el año 1924 apareció la Federación Internacional de Ajedrez, que si bien no se metió mayormente con los campeones mundiales y con el mecanismo para determinar el campeón mundial, pero convalidó el listado. Es decir, que una de las funciones que siempre cumplió y que debería seguir cumpliendo la FIDE es la de tener un registro histórico de los campeones mundiales. Recién a partir de la muerte de Alekhine en 1946 y la necesidad de continuar con el campeonato mundial, fue que la FIDE se metió de lleno a reglamentar todo lo relacionado con el campeonato mundial, los matches preparatorios, los torneos preparatorios. Empezó a tomar un papel protagónico por primera vez. Antes de eso, el campeonato mundial casi se podría decir que era una propiedad privada del campeón y del desafiante. Y ellos decidían todo. En el año 1993 y hasta el 2007 hubo una suerte de cisma en el ajedrez porque Kasparov creó, en desacuerdo con la FIDE, creó la Professional Chess Association, o PCA, una entidad paralela independiente de la FIDE que hasta proclamó dos campeones, Kasparov y Vladimir Kramnik, durante el periodo 1993-2007, mientras la FIDE en ese mismo periodo continuó proclamando los suyos, que fueron 6. Luego de 2007 se volvió a unificar el título bajo el mando de la FIDE con el torneo campeonato del 2007, efectuado en San Luis, Argentina, que lo ganó una persona que tenemos acá en línea, que es el campeón mundial Veselin Topalov, que nos va a comentar un poquito de algunas alternativas que se dieron con toda esta cuestión. Porque en cierto momento, al expresarse sobre el número de campeones mundiales actuales, al expresarse la FIDE sobre la reciente consagración de Gukesh como campeón mundial, lo ponía como campeón mundial número 17, cuando en realidad era, según la cuenta correcta de los campeones mundiales que homologó la FIDE, debería ser el número 22. Se generó una cuestión en la cual uno de los integrantes del Comité de Historia de la FIDE, que también tenemos aquí presente, que es nuestro coequiper del blog, Sergio Negri, presentó algunas notas para poner las cosas en orden. Y bueno, de todo este entredicho que hay entre nada menos que lo han dejado a Veselin Topalov, fue uno de los que lo pusieron fuera como si no hubiera sido campeón jamás. Pero bueno, esta situación se está aclarando y esperemos que siga por buen término. Acá los dejo con Sergio Negri, que es el que inició este intento de poner las cosas en orden en el Comité de Historia de la FIDE, y el ex campeón mundial Veselin Topalov, que es nuestro invitado de lujo de esta mañana aquí en Ajedrez
latitud sur. Adelante. Bueno, muchas gracias, Quique, muchas gracias. Una precisión, ¿no? Steinitz, campeón mundial desde 1886, y a Gukesh, la Federación Internacional de Ajedrez, lo sindicó como el 18º campeón mundial cuando es el 22º, ¿no? Yo voy a darle directamente el paso a nuestro respetado maestro, campeón mundial, amigo y admirado Veselin Topalov. Simplemente para poner en contexto, la cuestión es que en el ámbito del Comité de Historia de FIDE se planteó esta discusión, se está planteando, en estos mismos momentos se está resolviendo, yo confío en que va a ser favorable. Se planteó una discusión que para mí es bizantina, en el sentido de que los campeones mundiales durante el cisma eran menos campeones mundiales que los otros, o incluso se los negaba en su condición de tal. Esto abarca a 6 jugadores en realidad. Abarca a Anatoly Karpov, abarca a Vichy Anand. Como ellos han sido campeones mundiales en otras oportunidades, en la nómina correspondiente figuran de por sí, así que no los afecta en el sentido de ser incluidos en la nómina, pero sí los afecta en la respetabilidad que se merecen como campeones mundiales legítimos durante el marco del cisma, que también Enrique explicó que duró un tiempo bastante prolongado. Pero hay 4 casos que son muchísimo más complicados, porque no reconocerlos sería directamente no reconocerle su cualidad de campeón mundial, que es indubitable, que son nuestro amigo Veselin Topalov, y aparte con el nivel ajedrecístico, ¿no?, que Topalov ha tenido, tiene y tendrá, ya forma parte de los libros de historia, y 3 otros jugadores que quedarían en principio excluidos si FIDE no hace una explicación clara sobre el punto. Los otros 3 casos son el del ruso Alexander Halifman, el del uzbeko Kasimchanov y el del ucraniano Ruslan Ponomariov. En el caso de Ponomariov tiene otro efecto desde el punto de vista histórico, porque se está diciendo que Gukesh es el campeón mundial más joven de la historia, cuando en rigor lo es Ponomariov. Ponomariov consiguió el título casi 4 meses antes, en cuanto a la edad, respecto de la que ahora tiene el flamante campeón del mundo y brillante estrella del ajedrez mundial, que es Gukesh Domarayu, ¿no? Entonces hay un doble efecto, no se estarían reconociendo a 4 campeones mundiales, se le estaría quitando la calidad de campeón mundial a otros 2, nada menos que Karpov y Anand, y se estaría asegurando que el campeón mundial más joven de la historia es Gukesh, y antes se decía que era Kasparov, con 22 años, cuando Ponomariov lo tuvo con 18 años y fracción. Así que bueno, ese es el contexto de la discusión que se está dando en el Comité de Historia de FIDE, y queríamos invitarlo a Topalov para que nos dé su opinión, su impresión y cómo está viviendo este proceso, porque sinceramente nos sentimos muy identificados con él y con todos los jugadores que de alguna manera no están siendo reconocidos cabalmente como debiera. Bienvenido, Veselin. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un placer a mí, ¿cómo decirlo? A mí todo me parece una discusión bastante simbólica. Por lo que yo entiendo, la FIDE no es que no reconozca a los 4 campeones de la FIDE, sino que simplemente dice que no fueron indiscutibles. Entonces, parece que se está creando un término que, desde mi punto de vista, es bastante subjetivo, ¿no? Bueno, quisiera empezar un poco con el principio del primer match que fue entre Steinitz y Zukertort, ¿no? Cuando se mencionó que fueron reconocidos como los mejores jugadores del mundo. Vale, puede ser. Sin embargo, eso no es un criterio ni tampoco es un argumento. Y como prueba, yo quisiera pasarme al ciclo y a las campeonas de las mujeres. Bueno, pues hace no mucho en la última Olimpiada de Budapest, la FIDE entregó un título
a Judith Polgar, a la mundialmente conocido con todos los respetos, el galardón de la mejor jugadora de la historia. Por supuesto, ¿no? Eso no lo Bien digo merecido, bien merecido. Sin embargo, Judith nunca ha sido campeona del mundo. Por lo tanto, eso significa que la mayoría de las campeones, mientras ella jugaba, todas las campeonas no fueron las mejores jugadoras. Lo que quiero decir es que no hace falta, para ser campeón del mundo, ser el mejor jugador. Y de hecho, Dink, yo creo que nadie diría que fuera el mejor jugador del mundo durante su posesión del título, ¿no? Dink es un jugador que llegó a ser número 2 del mundo. 2 del mundo. Nunca ha sido número 1, pero es lo que quiero intentar decir, es que no hace falta que el campeonato del mundo lo disputen los mejores. Y bueno, de hecho, el match entre Nepomniachtchi y Gukes, podríamos incluso discutir si Gukes hoy en día es el mejor, porque incluso en la India es el número 2. Tenemos a Righeisi, que es el número 1 en la India. Bueno, esa es una observación que tengo. Y después la otra es que el formato, desde mi punto de vista, hay 3 formatos, digamos, aceptables, legales, ¿no? El match, el sistema KO y el sorteo, el torneo. Ha habido 3 torneos históricamente. Ha habido 3 torneos históricamente. No sé cuántos campeonatos por sistema KO y no sé cuántos matches. Sí, la mayoría fueron matches y por nocaut fueron los que ganaron justamente Ponomariov, vale. Halifman y Anand ganó uno también. Pero en el sistema KO, en el campeonato de las mujeres, la mayoría de las campeonas del mundo han salido del sistema KO. Sí. O sea, yo conté 10 de 17 o 18. Sí, así es. Sí, entonces, obviamente la FIDE reconoce el sistema KO como un sistema válido. Sí, por supuesto. Es lógico, ¿no? Los 2 puntos que estás comentando, Veselín, son el centro de las discusiones, digamos, ¿no? Una de esa condición de mejor o de campeón mundial. Y como bien lo decís, una cosa no implica la otra. En muchos casos, por supuesto que lo implicó, pero yo diría que en general no lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lasker en un momento de la historia estuvo semi-retirado. En ese periodo el mejor jugador era, pero sin ninguna duda, Akiva Rubinstein. Y Rubinstein ni siquiera tuvo la posibilidad de ser campeón mundial porque nunca pudo desafiarlo a Lasker, por las razones que antes comentaba Enrique, que el titular del mundo en esa época hacía lo que quería, digamos, ¿no? Imponía las condiciones. Eso fue así hasta Alekhine inclusive. Quizás Kasparov en forma moderna quiso revivir ese sentir. Privatizar el título, sí. Me parece, a mí me parece. Te imaginás que como ajedrecista y como historiador, Kasparov está en el mejor de los conceptos como tal. Para mí, a mi juicio, es el mejor de la historia, así como Judith Polgar entre las mujeres. Pero bueno, desde el punto de vista dirigencial y desde el punto de vista de sus combates, muchas veces fueron más personales que colectivos, digamos, ¿no? Y quizás tenía remembranzas de cuando los campeones mundiales un poco hacían lo que querían. Ahora hubo un episodio más simpático quizás, pero que también habla a las claras de cómo a veces los mejores jugadores quieren imponer condiciones, con lo de Carlsen en el Mundial de Rápidas y el affair de los jeans, digamos, ¿no? Que terminó saliéndose con la suya, entre paréntesis. No, incluso compartir la medalla, yo creo que, bueno, no sé exactamente las reglas, pero dudo que fuera legal compartir la medalla. Claro.
Ah, por supuesto. Aparentemente, yo no lo estudié todavía el caso específicamente, aparentemente el presidente de la federación tiene facultades legales, aparentemente, como Pero no es el, excepción. o sea que no es el árbitro entonces el que No, puede. no, no. El No, árbitro elevó eh, la propuesta y el sí. que resolvió es el presidente de la federación, que aparentemente tiene facultades. Ah, Aparentemente. pues No lo tengo sí, estudiado todavía. Pero es una esto situación extraña, por lo menos. arreglaron el primer match entre Karpov y Kasparov, que fue o sea, que fue una decisión del presidente Campomanes, pues de esa forma sí que podría ser, sí, es Sí, sí, posible. aparentemente sí. Y el otro punto que decís es el tema del formato. Y al menos a mi entender, ¿no? Y creo que es muy claro eso, todos los torneos por el Campeonato Mundial, independientemente del formato, en la medida que hayan sido reconocidos previamente por la Federación Internacional de Ajedrez, los que ganan esos ciclos, los que ganan esos torneos, son sin ninguna duda campeones mundiales independientemente de la calidad del jugador. Totalmente de acuerdo. Obviamente no pasa en tu caso, Veselín, porque vos fuiste un top 10 y un top 5 y un top 2, digamos, ¿no? Y primerísima figura que nadie puede dudar eso. Pero en algunos de los otros casos que ganaron los títulos mundiales por nocaut, se suele discutir su cualidad ajedrecística versus la figura de ser campeón mundial. Pero ganaron legalmente, ganaron por Totalmente, derecho y se merecen el máximo reconocimiento. Esa es- es una lucha que hay que estoy dar. totalmente de acuerdo, sí. Y por De respeto a hecho, los jugadores. yo estuve ayudando a Ruslan a Ah, Ponomari en el match contra Ivanchuk y estuve durante el match en Moscú. Entonces, mira, cuando yo escucho que Ruslan, digamos que era un sistema KO, de acuerdo, por supuesto, fue un sistema KO que se culminó con un match de 8 partidas. El match terminó en 7 porque después de 7 partidas, Ruslan ya tenía 1,5 puntos de ventaja y la última partida no hacía falta. Entonces, lo que yo no entendería es por qué no se le reconoce al ganador de un match de 8 partidas y a todas las campeonas del mundo, que son 10 que han ganado un match parecido pero de 4, a ellas sí. Eso es un total, punto total. que no tiene ninguna explicación. Y tampoco se podría decir que ahí jugaron todos, porque aparte de Judith Polgar, cuando su hermana fue campeona, ella quería aplazar el campeonato estando embarazada y la FIDE no se le No se lo dio. concedió. Así que durante la historia ha habido muchos puntos, digamos, muy subjetivos. Yo, otra vez, hablando de Lasker, y que la propiedad del campeón del mundo sobre el título, me parece que de alguna forma, yo siempre a lo mejor estoy un poco obsesionado con ese match, porque acabo de leer ayer en Wikipedia el match en 1910 contra Schlechter, y Sí, Wikipedia habla de que en 10 partidas Schlechter, para proclamarse campeón, necesitaba ganar por 2. Probablemente, bueno, y Wikipedia se equivoca, pero esa historia yo lo he escuchado muchas veces, y yo creo que fue la razón por la que Fischer pidió ganar con 9-9 contra Karpov, sí, ¿no? sí. Pero si tú comparas lo que pedía Fischer con lo que consiguió Lasker, Fischer tenía unas exigencias muy razonables porque él quería un match largo, no, sin límite de partidas. Pero en 10 partidas, ganar por 2 es una ventaja, incluso por 1 ya es una ventaja seria. Mantener el título porque en el caso de empate el campeón mantiene el título, que realmente le da 1 punto de ventaja, y ya de 2, yo creo que esto no es una competición deportiva, más bien es un contrato entre 2 personas que le da la posibilidad de uno decir yo he disputado el título mundial, pero muy pocas opciones. Entonces, este match
yo creo que no debería de ser contado como un match mundial. Fue un contrato como lo eran antes, digamos. Claro, era el estilo de esa época, era que, sí, que eran contratos e incluso contratos de adhesión, porque el desafiante tenía que aceptar, porque si no, no llegaba a Exactamente. desafiarlo, digamos, De ¿no? hecho, Rubinstein, Claro, la razón por la que no pudo es porque no podía cumplir las exigencias económicas de Lasker. claro, claro. Sí. Sí, sí, Y sí, sí. Schlechter cumplió, pero solo le llegaron el dinero para 10 partidas, por lo Sí, visto. aparte, ¿te acordás las partidas de ese match? Porque Yo Schlechter vi la última, yo la vi bueno, la última. claro, es como que Lasker empató sobre el cierre y Schlechter en una de las partidas como que quiere forzar la situación. Y iba ganando 1-0, y Schlechter era un jugador muy rocoso, ¿no? Sí. Muy difícil de perder. Y es como que quiso ganar, y ahí está tu teoría, o la teoría que Wikipedia menciona. Yo no llegué a ver documentos al respecto, ¿eh? Porque parece ser que el contrato fue privado y no es de conocimiento público. Pero aparentemente ese contrato existió y tenía que ganar por una diferencia de 2, y por eso Schlechter forzó una partida y terminó perdiendo, digamos, ¿no? Y ahí se empató un La match última, sí. que Sí. si no lo hubiera ganado Schlechter, ¿no? Lo Sí, hubiera sí, ganado. es que es una situación cuando ganar no te hace campeón del mundo. Claro, Entonces, claro, esto ya no es un deporte, porque en el deporte el que gana, pues es el ganador. Y en este caso, pues, bueno, y otra cosa que yo veo así un poco de diferencia es que cuando, comparando a Kasparov en el año 93 y a Lasker, Capablanca y Steinitz y después a Lechin, que al principio el que buscaba el dinero era el retador. Y a partir del año 93 fue el campeón el que empezó a buscar el dinero para claro. legitimizar Legitimarse, sí, 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 su organización, ¿no? Entonces claro, al principio fue la PCA, después se cambió de nombre y realmente lo que cambia es la empresa. claro, Diga, o sea, se llamó Brain Games, se llamó World Chess, PSA y alguna, no sé. eh, entonces, digamos que se podría decir que el Kasparov tenía mucho valor por ser el mejor jugador durante los últimos años y tenía, digamos, ese aura. ese Y poder, claro, exactamente, y es lo que le daba el valor a su título, no tanto, digamos, su conexión con Steinitz, ¿no? Porque, digamos, montar una empresa y autoproclamarse lo puede hacer todo el mundo, e claro, incluso encontrar dinero. Eh, claro, Así que es una diferencia bastante interesante que a partir del año 93 fue Kasparov y no el retador el que, el que buscaba el dinero. Y otra cosa muy importante que es un punto, digamos, bastante conflictivo, cuando falla un match, cuando se anuncia un match y al final se cancela por falta del dinero, el campeón mantiene su título y el retador lo pierde, ¿no? claro, claro, Pero yo no entiendo si la culpa es de los dos, porque el campeón, o sea, si el dinero no se encuentra, puede que la culpa sea del campeón, no del retador. Entonces, tú tienes al campeón que siempre mantiene su título y el retador lo pierde. O sea, ya no, como no encuentras el dinero, ya no es el retador. Sí, Y es eso un le caso. pasó, teóricamente es lo que pasó con Shirov. claro, claro, ¿Sí? Y otro tema es que cuando Kasparov crea la división, él no critica el ciclo, él lo hace por dinero, obviamente, claro. ¿no? Porque Eh, después ya el ciclo cambia y se empiezan a hacer los campeonatos sistema KO. Bueno, estamos con el maestro Topalov, ¿no? Lujo, lujo total de Ajedrez Latitud Sur, y había quedado planteado que nos comentara las vicisitudes de su obtención del título mundial en 1948, pero no desde un punto de vista técnico, que ya lo sabemos, hemos visto sus partidas, su brillantez. Un comentario al respecto. Ahí estuvo Judith Polgar. Quería contar una Y cosita también de sí, esto, que fue sí, la sí. segunda vez, Argentina tuvo por segunda vez el honor de
que en Sí, 5 claro, carreras se generara un campeón mundial. El primero fue Alekhine y el segundo claro. fue nuestro invitado de hoy. Cada 1927 bueno, y Veselin en Potrero de los Funes, ¿no? Pero yo quería, porque antes la menciono a Judith Polgar, oh, extraordinaria jugadora realmente, para sacarse el sombrero. Eh, bueno, jugó ahí, ¿no? Ella, y no tuvo una muy buena actuación, pero desde el punto de vista histórico, fue esa la única oportunidad en que una mujer pudo haber sido campeona mundial absoluto. Porque, bueno, si hubiera ganado ella el título en esa oportunidad, hubiera sido campeona mundial absoluto. Y Judith, nadie como ella llegó tan cerca de poder serlo, ¿no? Pero bueno, comentanos, Veselín, de ese torneo desde el punto de vista organizativo, cómo se vivió, cómo se seleccionaron a los 8 jugadores que conformaron la prueba. Y bueno, tu vivencia bajo ese punto de vista. Bueno, sí. Bueno, yo quisiera empezar un poco con el principio, que, bueno, otra vez empezamos por el año 93 cuando se separa Kasparov de la FIDE y vuelvo a repetir que al principio sus objeciones fueron económicas. Él no criticaba el formato, él criticaba otras cosas. Y yo estuve presente en varios encuentros donde se intentó reunificar el título. Y una vez, no sé si usted lo sabe, fue en el año 96, se jugó el famoso torneo de Las Palmas, cuando participamos los primeros 6 jugadores del mundo. Y al final, eh, creo que fue después de la clausura, hubo una reunión entre Kasparov y los organizadores que proponían un match, otro match suyo contra Karpov, que entonces tenía el título de la FIDE que había ganado a Kamsky. Sin embargo, bueno, yo no podría decir exactamente lo que pasó, pero el hecho de que Karpov quedara en el último puesto en ese torneo, de alguna forma le quitó valor a los ojos de Kasparov. Y entonces, al final, de esa propuesta no salió nada. Y también quisiera añadir mi concepto sobre el dinero. Bueno, el dinero no debería de importar, ¿no? Porque no te hace jugar mejor. Sin embargo, si pensamos, es una motivación muy, muy importante, ¿no? Y digamos que el caso de Spassky, que él podía haber mantenido el título en Reykjavik contra Fischer, simplemente se tenía que negar a los cambios que pedía constantemente Fischer. Supongo que Fischer habría abandonado el match después de la segunda partida, con lo cual Spassky habría retenido el título. Pero yo creo que en este caso, pues él no habría cobrado la cantidad que cobró. Y hablando del dinero, pues por perder ese match, aquel match, Spassky, no he hecho cálculos, pero no me sorprendería si por perder, creo que ganó unos $90.000 de aquel entonces, y eso sería mucho más que todos los campeones soviéticos juntos por ganar sus títulos, ¿no? O sea, empezando por Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosian y el mismo Spassky, que ganó digamos que Spassky por ganarle a Petrosian habrá ganado cientos de veces menos de lo que ganó en aquel match por perder con Fischer. Así que el dinero no te hace jugar mejor, pero es explicación y motivación, ¿no? Porque encima un match sin una, sin una bolsa de premio, pues yo creo que a nadie le importaría, digamos, cómo termina. Bueno, pues el primer intento que yo sepa se produjo en el año 96 y no salió nada, pero creo que se estaba hablando de $2 millones, más o menos. Eh, o Kasparov pidió más, pero yo creo que el hecho de que Karpov quedara último en aquel torneo compartido con Ivanchuk, compartieron el puesto 5-6, ganó Kasparov, segundo quedó Anand, yo y Kramnik compartimos el tercero y cuarto, y Ivanchuk y Karpov el último puesto.
y esto de alguna forma supongo que le restó valor. Bueno, Kasparov obviamente ha hecho, yo creo que cosas muy buenas, ha traído al ajedrez mucha, digamos, ha hecho cosas muy buenas, pero también ha tenido una fuerza destructora bastante seria. Y yo creo que cuando él hizo, desde mi punto de vista, él hizo todo lo posible para no jugar contra Shirov, digamos. Y aparte de eso, yo creo que él tenía unas cosas en su cabeza, pero que solo las conocía él. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando él gana en el año 95, él gana a Nantes, un match patrocinado por Intel, ¿no? Y después, pues Intel deja de patrocinar, se empieza a buscar otro patrocinador, que resultó ser la Junta de Andalucía, que organizó un match para un poco, digamos, hacer un miniciclo de 3 jugadores, 2 jugando el final de candidatos para definir el retador a Kasparov, ¿no? Kasparov era el campeón fuera de la FIDE y al principio se le invitó a Nantes, que se negó a participar, y después estaba Kramnik, que había aceptado, creo, siendo número 3 o número 2 del mundo, creo que porque ellos cambiaban mucho. Una vez era Anand, después Kramnik y cambiaba mucho. Y se buscó a un tercero, digamos. Pues ese tercero fue Shirov, porque él lo había hecho bien en Linares, en el año 98 estamos hablando. Pero incluso después de Linares, yo creo que él no, Shirov no llegó a ser por él o número 4, creo. Simplemente en la cabeza de Kasparov, el torneo de Linares era como una clasificatoria, pero nadie más lo sabía. Y yo lo hice muy mal y por eso, pues, perdí, o sea, no fui considerado. El que fue considerado fue Ivanchuk por alguna razón, creo que caía bien, y por el elo que tenía, que estaba quinto o cuarto. No, eso se puede comprobar. Y después Shirov le gana a Kramnik. Yo creo que Kasparov, él no se llevaba bien con nadie más o menos de la élite. Con Anand creo que no muy bien, pero casi que con el que peor fue Shirov. Se estaba, y yo creo que ahí él eh, antepuso sus, digamos, sentimientos personales, y yo creo que él hizo todo lo posible no para que fallaran patrocinadores. El primer patrocinador había fallado, la Junta de Andalucía, pero yo creo que él sí que podía encontrar un patrocinador decente para disputar el título y yo creo que él no tuvo las ganas. Y Shirov no pudo porque Shirov no tenía digamos, esa presencia, ¿no? Así que al final estaríamos hablando del año 99 y un año más tarde el perdedor de ese match entre Shirov y Kramnik retó a Kasparov. No le retó, sino que fue invitado más bien por Kasparov, ¿no? Porque él no tenía derecho a vetarle. Pero ya estábamos hablando de una bolsa de premio bastante más importante y yo creo que a Shirov nunca se le propuso nada. A lo mejor en una conversación privada, pero creo que por escrito nunca se le propuso nada decente, digamos, ¿no? Bueno, y así llegamos hasta 2002, cuando fueron los acuerdos de Praga. Bueno, los acuerdos de Praga tenían no eran perfectos, obviamente. Digamos que Anand fue totalmente excluido. Estaríamos hablando del número 3 del mundo, que fue totalmente excluido, ¿no? Después de haber ganado en la India el campeonato de la FIDE, el 2001 Ponomariov y 2002 fue la reunión. Pero Anand fue totalmente excluido y privado de posibilidad de disputar de ser campeón durante muchos años, ¿no? Vale. Entonces, en los acuerdos de Praga se decidió, por un lado, un torneo de candidatos por parte de una empresa que lo organizó, creo que se llamaba Brain Games, y después un match, el torneo de candidatos, que acabó ganándolo Peter Leko, que me ganó en la final,
y jugaría con Kramnik. Por un lado, por el otro lado jugarían Ponomariov, el campeón de la FIDE, con Kasparov, y después, como semifinales. Y después la gran final, los ganadores de los ambos matches para unificar el título. Bueno, Koch, que fue un poco el artífice de la idea, había prometido patrocinar el match de Kasparov con Ponomariov con una bolsa considerable y después se echó para atrás. Se consideró, incluso creo que a Buenos Aires como sede, que también falló, y al final falló Yalta, en Ucrania, ¿no? Y yo estuve ayudando a Ruslan durante 4 meses para preparar ese match con Kasparov y al final se canceló. Y la culpa la tuvo más bien un poco ambos, tanto Ruslan como Kasparov un poco, porque hubo un detalle que me pareció no muy importante, que digamos que Ruslan no hablaba bien muchos idiomas y su mejor idioma era el ruso y él quería un árbitro en ruso. Y por si pasaba algo, porque él no podría explicarse bien en inglés, digamos, no suficientemente bien, él pidió un ruso y en lugar de darle un árbitro ruso hablante, le ofrecían Veriotsi, que es la árbitro húngara, que supongo que habla, pero no es no es su Doctora, lengua nativa. Bueno, claro. bueno, fueron decisiones, o sea, yo creo que fue una tontería. Bueno, el final se canceló ese match y después se hizo otro campeonato de la FIDE que acabó ganándolo Kazimjanov, ¿no? Y en algún momento, bueno, yo no estoy seguro cómo exactamente fue el acuerdo de Praga, porque según Ponomariov, mm, Kasparov no se les podían reemplazar, irreemplazables, ¿no? Tú no podías cambiar a Kasparov por otro, ni a Ponomariov por otro. O sea, entonces ya se rompió toda la idea del acuerdo de Praga y después ya en algún momento la FIDE decide, pues más o menos decide llevar a la práctica una propuesta de Ponomarev, que era muy lógico. Él decía, vamos a juntarnos todos, Leko, Kravnik, Kasparov, yo, Anand y creo que a Ivanchuk, y jugamos un torneo a doble vuelta y el campeón es el campeón y ya está. Y nadie, o sea, la FIDE no lo aceptó, nadie menos Anand, que más o menos le escuchó, nadie más le hizo caso. Bueno, el caso es que la FIDE, varios años más tarde, al final decide que eso sí que era buena idea, y decide organizar un campeonato en San Luis, en Argentina, para decidir como punto final del ciclo de reunificación, como punto final, y que estaba muy claro que de ahí salía, según la FIDE, el único campeón del mundo. Y por eso se le invitó a Kramnik. O sea, si no, y en los contratos nadie decía que el ganador de ese campeonato tendría que jugar un match para la unificación con Kramnik, con nada. Estaba muy claro que era el punto final. Y por eso se le invitó. Hay que decir que, bueno, mientras tanto, Kasparov se había retirado y yo creo que como de alguna forma eso llevó a una situación semejante con la muerte de Alekhine, ¿no? Porque tú tenías al número uno del mundo de los últimos 20 años que nunca había dejado de ser número uno, que se había retirado y dejaba un vacío. Y a Kramnik se le invitó, obviamente, que él había empatado, él no había ganado a Aleco, sino había empatado y era el número 7 del mundo. O sea, no, o sea, su título ya no tenía ningún valor desde el punto de vista ajedrecístico, porque una cosa es cuando el número 1 en los últimos 20 años es el poseedor del título y otra cosa es cuando el número 7 del mundo, que acaba de empatar un match contra Aleco, dice que es el campeón legítimo. Por eso se decidió juntar a todos en un campeonato, como un torneo, como San Luis,
y digamos que fueron seleccionados por Elo, los jugadores estaba, por Elo yo creo que entramos yo, Anand, Kazimjanov como campeón de la FIDE y después Adams como el finalista de Trípoli del campeonato de 2004, Morozevic supongo que entró por Elo y Svidler supongo que también. Y al final, cuando Kramnik declinó, bueno, Peterleko también, y como Kramnik declinó, fue reemplazado por Judith, creo que fue así. Y estaba muy claro en los documentos que este era el punto final y eso no lo discutía nadie. Así que, independientemente del ganador, a nadie se le exigía jugar un match contra Kramnik. Lo que pasó después del campeonato fue que inmediatamente se me acercó el representante de Kramnik y me dijo, tú no digas nada porque yo he encontrado un patrocinador y vais a jugar un match por no sé cuántos millones. Bueno, y mi representante fue, y sí que es verdad que ellos hablaron. No se firmó nada, y una de las razones es que yo creo que la propuesta fue que yo no de hecho, no se hablaba de un match de reunificación, sino se hablaba de un match fuera de la FIDE, donde yo no podía, yo incluso perdiendo, no perdí el título de la FIDE. Entonces, no estamos hablando de un match de reunificación. Bueno, pues no se firmó ningún contrato y después los mismos organizadores que fue, creo que el patrocinador fue un alemán, Reich, Robert, no me acuerdo exactamente de la empresa, pero bueno, fue más o menos un patrocinador más el representante de Kramnik, un alemán, Hensel se llamaba, y después ellos invitaron a Anand a jugar el mismo match y como Anand como retador y Kasparov como campeón de clásico. Y Anand también se negó porque simplemente yo creo que nadie consideraba a Kramnik como un campeón válido. Y mientras tanto, cuando terminó el match, o sea, cuando terminó el torneo de San Luis, no había planes de qué hacer después, digamos, ¿no? Eh, y después se decidió que cada 2 años se iba a volver a hacer un campeonato del mundo y el siguiente campeonato del mundo se jugó en México en 2007. Y se decidió que los 4 primeros jugadores de los 4 primeros clasificados de San Luis se repetían y después se buscaba otros 4, ya no me acuerdo de qué forma, para formar los 8 de México, ¿no? Y que el campeón no tenía ningún privilegio para mantener título con empate ni nada, ¿no? Digamos que yo siempre he pensado que el campeón tiene que podría pedir, exigir ventajas económicas por ser campeón, pero no deportivas, y siempre me ha parecido mal, nunca he entendido por qué el campeón retenía el título cuando empataba un match. Yo dije que a mí esto me parecía bien. Bueno, aparte de eso, se decidió que hay un tiempo de 2 años y independientemente de que el campeonato en México 2007 se iba a celebrar y producir el campeón del mundo, y yo estaba dispuesto a defender también porque tanto el match como el sistema KO como torneo me parecían y me siguen pareciendo los 3 sistemas válidos. Y yo dije, bueno, a mí, pues si uno pone suficiente dinero, pues me puede retar. Pero yo creo que para retar tiene que haber 3 cosas. Tiene que haber interés mediático, digamos, una bolsa de premios para, digamos, motivar al campeón y obviamente no todo el mundo lo puede motivar, sino que el retador debe de tener una opción a ganar. No, si no, cualquiera de la calle con dinero podría decir yo quiero jugar con... Y se puso
una barrera de 2.700 que no fue muy alta. En este momento yo no me acuerdo cuántos jugadores tenían, pero a lo mejor 20 jugadores eh, podían tenían derecho pero tenían derecho a retar al campeón, ¿no? Hubo un interés eh, por parte de Rajabov y nosotros incluso llegamos a un preacuerdo, pero salió el match con Kramnik, pero Kramnik, como ya no podía hacer nada fuera de la FIDE, al final tuvo que colaborar con la FIDE y el match en el lista fue amparado por la FIDE, bajo el paraguas de la FIDE, y por mucho que diga que fue un match de reunificación, él fue el retador, el dinero supongo que lo puso la Federación Rusa, o bueno, el dinero fue de Rusia, de algún sitio, y eh, y el hecho de que el campeón no retenía con el empate el título, y yo siempre lo dije que a mí eso me parecía injusto, ¿no? Porque el campeón tiene que demostrar superioridad, no tiene que demostrar que no es inferior a nadie más. O sea, si hay otro, como por ejemplo ha habido Kramnik, Leko, Kasparov, Karpov, uno de los matches, o Botvinnik, tú no eres el mejor, tú has retenido el título, pero yo creo que el campeón debe de demostrar una superioridad sobre los demás, aunque sea en una partida de Armageddon, ¿no? Pero por lo menos te puedes culpar a ti, porque en la historia de la FIDE, en los campeonatos, ha habido lanzamientos de monedas en los matches de candidatos, ¿no? Entre Joseliani y Polgar, y creo que no sé si fue también Hübner contra Smyslov. Sí, Entonces, sí. por lo menos cuando te dejas la dama o te dejas mate en una, te culpas a ti, pero no puedes decir, culpar a la moneda, ¿no? Sabes a quién culpar. Bueno, pues por mucho que se diga que el match de lista eh, fue un match de reunificación, desde mi punto de vista fue el retador contra, o sea, el campeón contra el retador que había cumplido las exigencias y amparado por la FIDE. Primero quiero decir que nos diste una lección de todo un periodo muy complejo, lo has explicado en forma espectacular. Creo que es un testimonio histórico el que acabas de dar. Vamos a tratar de reproducirlo de la mejor manera posible. Y además, mi admiración es que lo estás explicando como protagonista, pero además como observador. Lo estás explicando de una Es que forma eh, que, que- que no estás, como decimos nosotros, tirando agua para el molino propio, digamos, ¿no? Lo estás no, yo explicando, intento sí, ser subjetivo, objetivo. objetivo. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, no, se nota perfectamente. Te quiero preguntarle una cosita para terminar el esquema, porque la verdad que fue de una claridad meridiana, realmente. Ese match con Kramnik, que está presentado en la historia, generalmente se imponen relatos, ¿no? En la historia hay un cantante argentino que dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y bueno, hay que tratar, y siempre hay otra historia, dice, ¿no? Entonces, esa otra historia a nosotros siempre nos gusta mucho tratar de reivindicar, ¿no? Ese match con Kramnik, que se dice que es de reunificación, pero está clarísimo que en realidad él te retó a vos, digamos que eras el campeón legítimo. ¿Cómo figuraba en los papeles, en los contratos? ¿Cómo se presentaba en ese momento ante los medios de comunicación? ¿Se presentaba como un match de reunificación o se No, presentaba como... es que yo creo, o sea, yo en ningún momento he firmado un contrato de reunificación. O sea, yo he firmado un contrato de defender el título mundial. O sea, de hecho, aquí tengo arriba el título, la copa, y la he mirado hace no mucho, y no pone campeón de la FIDE, pone campeón mundial de ajedrez. Lógico. Pero bueno, yo creo que son cosas realmente no tienen importancia, porque como dije antes, mi criterio para lo que es, ahora que hablan tanto de la palabra indiscutible, mi criterio es, o sea, puede haber, es un poco, incluso eso es bastante subjetivo, mi criterio es que cuando tú eres campeón y número uno,
ya no hay discusión. Pero claro, cuando tú tienes a un jugador como Carlsen que tiene 50 puntos más que el campeón y que encima se había negado a, digamos, a defender su título, ya no se podría decir que Dink o Nepomniachtchi o Guke son indiscutibles, porque para mí discutible estamos hablando de quién es el mejor. La pregunta de quién es el mejor, esa pregunta no existió porque estaba Kasparov, estaba Carlsen, estaba Karpov y estaba Fischer, y no existía esa pregunta porque eran campeones y obviamente demostraban ser el mejor. Sí que es verdad que se podría argumentar que Max Euwe, incluso después de haber ganado a Fischer, a Lechin, igual pues no, pero se puede mirar de dos formas. El ganador del campeonato del mundo es el campeón y ya está, o buscar cosas subjetivas. Digamos, es el mejor, pero no es el mejor del mundo, porque incluso estos 18 campeones se podrían dividir en varios grupos. O sea, no son para nada iguales. Tú no puedes comparar a Kasparov con, o Carlsen o, digamos, a Karpov con Eibe. Creo que unos eran muy superiores al resto y Max Eibe tuvo un periodo a lo mejor muy, muy corto, ¿no? Sin Sí, embargo, nadie sí. discute que él llegó a ser campeón del mundo. Son dos conceptos que se suelen mezclar, pero son completamente distintos. La condición de mejor jugador del mundo es una consideración absolutamente subjetiva, por más que exista el elo. Por más que exista el elo, es subjetiva. En cambio, la condición de campeón mundial es objetiva y lo Sí, son todos aquellos que sí, ganaron los torneos totalmente de organizados acuerdo, por sí, la Federación Internacional totalmente de de acuerdo. Ajedrez. Y separando esas dos cuestiones, no hay ninguna discusión, porque a veces se mezclan los conceptos para confundir, cuando en realidad lo que hay que tratar es de darle claridad y separar ideas, ¿no? De todas Eh, formas, yo voy a buscar el contrato que se por firmó, favor, por favor, si no tanto nos el de mandás. lista Sí. y como de San Luis, pero estoy absolutamente seguro que los jugadores del torneo de San Luis, del campeonato de San Luis, no, bajo ningún concepto se le exigía jugar un match de reunificación. Eso estaba clarísimo. Sí que es verdad que para el México 2007, después de lista, la FIDE cambió las reglas, que yo creo que es un grave error porque mientras dura el ciclo tú no puedes hacer cambios. Sin Va. embargo, digamos que la Federación Rusa presionó al presidente y yo creo que simplemente le dijeron que si él no hacía lo que le pedían, yo creo que él no podría tener la aprobación de la federación para las próximas elecciones. Fue como Claro. un chantaje, ¿no? O Sí, sea, claro. claro. Entonces, hasta 2010, el presidente de la FIDE necesitaba el permiso de su propia federación para volverse a presentar. Si, por muy bueno, aunque tuvieras 200 votos, si tú no tenías el voto de tu federación, no tenías derecho, según los estatutos de la FIDE, de presentarte. Y eso después se cambió. Pero en 2000, estábamos hablando de 2006-2007, realmente la Federación Rusa estaba chantajeando al presidente, que también era ruso, ¿no? Sí, sí. Kassim Nurmagomedov, para que cambiara las reglas ya firmadas y de esa forma pues beneficiar a Kramnik. O sea, y por eso el match que obligaron a los jugadores de México, los participantes, firmar que en caso de ganar, que el campeón llegó a ser Anand, tendrían que jugar un match con Kramnik. Aunque Kramnik hubiera perdido todas las partidas y hubiera quedado último en la octava posición, él tendría que el match asegurado. Y encima, él no solo eso, sino él también participaba en ese campeonato. O sea, que es Claro. lo nunca visto. O sea, es como un conflicto de intereses cuando tú puedes incluso influir a quién
sería el campeón, porque en la última partida, si tú no tienes opciones, pues puedes influir a quién ganaría. Estamos como cerrando ya la entrevista. Cualquier material que tengas, gráfico, Sí, formal, contractual, con mucho gusto, si nos lo por haces supuesto. llegar, Es que y yo he mirado con tu autorización lo por podemos no supuesto. solamente publicar. No, yo creo que la FIDE debería de haber guardado las firmas de los contratos de los jugadores de San Por Luis. supuesto, por supuesto. Yo soy, Simplemente sí. en mi correo, en uno de mis correos, porque el otro me lo hackearon, en uno de mis correos de 2005 yo no tengo nada, o sea, de la Bueno, FIDE, lo que tengas, y por te supuesto. pido algo más, porque por los contactos que tenés, por lo menos con Rustam, ¿no? Lo propio para los otros compañeros ajedrecistas que están en la misma situación. Si ellos tienen algún material, alguna inquietud, yo con mucho Sí, gusto, nosotros con Enrique, yo lo publicamos sí, en Ajedrez Latitud Sur y por se lo supuesto. podemos hacer llegar al Comité de Historia de De FIDE hecho, también. si quieren, a mí no me parece mal, Sí. el español de Rusia es suficientemente bueno para ser entrevistado, así que a mí me parece Ah, buena opción también, ¿no? Para bueno, que con mucho diga su gusto. Hacemos un opinión. encuentro con él, por favor, por favor. Yo no Porque, tengo su eh, contacto directo, pero hay formas de conseguirlo rápidamente y se lo mando. bueno, muchísimas gracias, Araceli. ¿Querés comentarnos algo más? Porque estamos como cerrando. Es todo tuyo el No, aire. no, digamos que estoy convencido que o sea, y creo que la FIDE, yo simplemente no puedo decir el contrato que ha firmado Kramnik para el match de lista, pero en ningún momento yo he firmado un match de reunificación. Simplemente a mí se me ofreció el match y yo defendía mi título. O sea, y desde mi punto de vista, pues yo era el último campeón y no, como no había otro campeón, pues tú. Y de hecho, estos cambios donde el campeón ponía, digamos, el título, yo creo que es una versión bastante mejorada de lo que hacía Lasker, porque él ponía su título en juego por dinero, obviamente, pero nadie le controlaba y él hacía el contrato privado. Y en este caso, pues tú tienes una organización que más o menos, pues, digamos, controla, ¿no? Para que no haya, que se cumpla todo y que el match sea razonable. Tú no puedes pedir 2 puntos de ventaja, ¿no? Y tampoco, digamos que estaríamos hablando del año 2005-2006, cuando, a diferencia de hace 100 años, pues los mejores jugadores del mundo, incluso sin dinero, tenían opción de ser campeones del mundo porque había un ciclo y tú te puedes clasificar para el campeonato de México, ganar mucho elo y tendrías opción. No hacía falta dinero. Era una opción rápida, digamos, retar al campeón, como pasó en el lista, era una opción rápida, pero no era la única opción. Un genio que nadie le podía, digamos, evitar que un genio se clasificara para un campeonato como México y ganara el título. Bueno, muchas gracias, Besalín. Bueno, ha Estamos sido un placer. orgullosos. Es un testimonio histórico el que nos has dado y es el testimonio histórico de un gran jugador de toda la historia del ajedrez mundial y es el testimonio histórico de uno de los 22 campeones mundiales que ha tenido el ajedrez formal y oficialmente. Ya no habrá ninguna duda en el futuro. Bueno, y nuestro orgullo de que nos hayas compartido tu vivencia, tu experiencia y tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, por mi Ha sido un parte placer. también muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un honor enorme tener un ex campeón mundial en nuestras páginas. Y muchísimas gracias nuevamente. Igualmente. Ah, bueno, chao. Un gustazo grandote, grandote, grandote. Igualmente, sí. Bueno, feliz año nuevo. Feliz año. Felicidades, felicidades.